En una cálida tarde de otoño en Dallas, Texas, miles de personas salieron a las calles para ver pasar al hombre más poderoso del mundo. Era el 22 de noviembre de 1963. La caravana presidencial avanzaba lentamente por el centro de la ciudad. Un presidente joven, carismático, admirado por millones. Había sonrisas, había manos alzadas, había entusiasmo. En el asiento trasero de una limusina abierta, el presidente John F. Kennedy saludaba a la multitud junto a su esposa Jacqueline. Pero en cuestión de segundos, aquella escena de optimismo se transformaría en una pesadilla. Se escucharon disparos y en menos de 8 segundos la historia de Estados Unidos cambió para siempre. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, a este canal donde ponemos el foco sobre esas pobres almas que han sido arrancadas de esta tierra demasiado pronto, así como sobre los monstruos, los misterios y las sombras que marcaron su final. Soy su anfitriona, la reina de la muerte. John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, acababa de ser alcanzado en pleno corazón de Dallas. Una nación entera estaba a punto de entrar en duelo. Para entender el peso de aquel momento, hay que recordar quién era Kennedy para el país. Cuando llegó a la presidencia en 1961, representó algo más que un cambio político. Representó una nueva era. Era joven, elocuente, seguro de sí mismo. Proyectaba energía, inteligencia y una visión de futuro que conectó profundamente con millones de estadounidenses. Ladies and gentlemen, I ask your help. I ask your help in building the United States. I ask your help in reestablishing the prestige and strength of our country. I ask your help. Su presidencia estuvo marcada por enormes desafíos. La Guerra Fría mantenía al mundo en tensión constante. La reciente crisis de los misiles en Cuba había puesto el planeta al borde de una guerra nuclear. Y dentro del país, el movimiento por los derechos civiles estaba obligando a Estados Unidos a confrontar sus propias heridas internas. En medio de todo eso, Kennedy se convirtió en una figura que para muchos simbolizaba esperanza. No era solo un presidente, era la imagen de un país que todavía creía en el progreso, en la renovación y en la posibilidad de un futuro mejor. Por eso, cuando viajó a Texas en noviembre de 1963, no era simplemente una visita diplomática, era también una gira política estratégica. El objetivo era fortalecer apoyos de cara a la próxima campaña electoral y consolidar su presencia en un estado clave. Las multitudes lo recibieron con entusiasmo en cada parada. Y Dallas estaba programado como uno de los momentos más visibles de esa visita. Nadie sabía que en esa ciudad el futuro del país estaba a punto de fracturarse frente a los ojos del mundo. Poco después del mediodía, la caravana presidencial avanzó hacia Dealey Plaza. El reloj se acercaba a las 12:30 p.m. La limusina se movía despacio entre la multitud que victoriaba al presidente. En el vehículo iban Kennedy, la primera dama Jacqueline Kennedy, y el gobernador de Texas, John Connally, y la esposa del gobernador, Nellie Connally. Era una escena abierta, visible, casi íntima. No había techo sobre el vehículo. No había distancia entre el presidente y la gente. Entonces ocurrió. Cuando la limusina pasó frente del Texas School Book Depository, se escuchó un primer disparo. Por un instante, muchos no entendieron lo que estaba pasando. Algunos pensaron que era un petardo. Otros voltearon confundidos, buscando el origen del sonido.
Luego llegó un segundo disparo. El gobernador Connolly reaccionó. El caos comenzó a abrirse paso entre la multitud. Y después, un tercer disparo terminó de romper la escena. El presidente Kennedy se desplomó en el asiento trasero. En cuestión de segundos, los gritos reemplazaron los aplausos. La gente corrió, se agachó, señaló direcciones distintas. Nadie entendía del todo qué acaba de pasar, pero todos sabían que algo terrible había ocurrido. Los agentes del servicio secreto reaccionaron de inmediato y la limusina salió a toda velocidad rumbo al hospital, pero el daño ya era devastador. En el hospital, los médicos trabajaron frenéticamente para intentar salvar la vida del presidente. Durante esos minutos, el país entero parecía suspendido en una espera insoportable. Dentro de la sala de emergencias, los esfuerzos fueron intensos, desesperados, pero insuficientes. A la 1 p.m., John F. Kennedy fue declarado muerto. Tenía solo 46 años. La noticia recorrió Estados Unidos y el mundo con una velocidad devastadora. La conmoción fue inmediata. Un presidente joven, en pleno ejercicio del poder, había sido asesinado a plena luz del día, frente a una multitud y ante las cámaras que todavía registrarían parte del horror posterior. La muerte de Kennedy no fue solo un golpe político, fue un trauma nacional. Horas después del asesinato, las autoridades arrestaron a un sospechoso, Lee Harvey Oswald. Oswald había trabajado en el Texas School Book Depository, el edificio desde donde los investigadores creían que se habían realizado los disparos. La teoría inicial fue clara y contundente. Oswald había disparado desde una ventana del 6º piso utilizando un rifle. Para muchos parecía que el caso comenzaba a cerrarse con rapidez. Había un sospechoso, un lugar, un arma y una reconstrucción inicial de los hechos. Pero esa sensación de claridad duraría muy poco. 2 días después, mientras Oswald era transferido bajo custodia policial, ocurrió algo que convertiría el caso en una herida aún más profunda y desconcertante. Frente a cámaras de televisión y ante la mirada atónita del país, Jack Ruby, dueño de un club nocturno, se acercó y le disparó a Oswald a quemarropa. El principal acusado de matar al presidente murió antes de llegar a juicio. Con su muerte, desapareció también la posibilidad de escuchar su versión en un tribunal. Ese momento alimentó de inmediato las dudas, porque si el presunto asesino del presidente había sido silenciado tan pronto, entonces las preguntas no iban a disminuir, iban a multiplicarse. En los meses que siguieron, el gobierno federal puso en marcha una investigación formal que pasaría a la historia como la Comisión Warren. Su tarea era responder la pregunta que obsesionaba al país: ¿quién mató al presidente Kennedy? Tras revisar pruebas, testimonios y reconstrucciones balísticas, la comisión concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo. Para el gobierno, esa era la respuesta oficial. Pero para gran parte del público, no fue suficiente. Desde el principio hubo testigos que describieron sonidos distintos, direcciones contradictorias e incluso la posibilidad de más de un tirador. Dealey Plaza se convirtió rápidamente en escenario no solo de duelo, sino también de especulación, y esas dudas no desaparecieron con el paso de los meses. Al contrario, crecieron. A lo largo de las décadas, investigadores, periodistas, cineastas y escritores regresaron una y otra vez al caso. Analizaron fotografías, filmaciones, trayectorias,
testimonios y documentos oficiales. Surgieron teorías de conspiración de toda clase, participación de agencias gubernamentales, intereses políticos, enemigos extranjeros, estructuras criminales. Muchas de esas teorías jamás pudieron probarse. Otras sobrevivieron porque las grietas del caso nunca terminaron de cerrarse del todo. Y así, el asesinato de Kennedy dejó de ser solo un magnicidio. Se convirtió en uno de los mayores misterios históricos del siglo XX. Millones de personas siguieron por televisión el funeral del presidente. Las imágenes del cortejo fúnebre recorrieron el mundo. El ataúd avanzando por Washington. El silencio de las multitudes. La solemnidad de una nación que intentaba despedir a un líder caído, sin comprender del todo cómo había llegado a ese momento. Aquellas escenas quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva, no solo por la muerte de un presidente, sino por lo que simbolizaba. Kennedy había encarnado juventud, modernidad, confianza y una cierta idea de futuro. Su asesinato no solo apagó una vida, también fracturó una narrativa nacional, una ilusión de continuidad, una sensación de rumbo. Fue un momento en el que el tiempo pareció detenerse. Un instante en el que el mundo miró a Estados Unidos y vio no solo dolor, sino desconcierto. John F. Kennedy habló en más de una ocasión sobre el coraje en la vida pública. Creía que el liderazgo exigía mirar hacia el futuro, incluso en tiempos de incertidumbre. Pero el 22 de noviembre de 1963, ese futuro fue interrumpido violentamente en una plaza de Dallas. 3 disparos resonaron en el aire. Y desde entonces, su eco no ha desaparecido. Sigue vivo en los libros de historia, en los archivos, en las grabaciones, en las teorías y en las preguntas sin respuesta que todavía persiguen ese día. Tal vez nunca exista una respuesta que satisfaga a todos. Tal vez ese sea precisamente el motivo por el que este caso sigue obsesionando al mundo. Gracias por acompañarme, la Reina de la Muerte, en este oscuro recorrido. Hasta la próxima. Y recuerden, amigos, la muerte viene por todos. ¿Cuándo crees que vendrá por ti?